Muy buenos días, mis amadísimos amigos, amigas, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Gracias a nuestro Señor por la oportunidad nuevamente que nos da de este día, miércoles, para poder venir ante ustedes trayéndoles la bendita palabra del Señor, porque el Señor está interesado en cada uno de nosotros para que podamos nosotros escuchar su palabra, que es una palabra de salvación, un Dios que es bueno, que desprendiéndose de todo, mis amadísimos amigos y hermanos, dejó su trono en el cielo para venir a morir aquí en la tierra, en la cruz por todos los malvados, por todos los pecadores. En esta mañana, mis amadísimos amigos, y hermanos, vamos a leer el carácter de Cristo, cómo fue que Él padeció tanto para que nosotros tuviésemos esa vida eterna allá en el cielo con Él. El Señor no quiere que nadie se pierda, dice la palabra del Señor. Por eso que tarda Él en venir. No porque unos digan, no, Él ya no va a venir y que nunca va a venir. No, Él tarda su venida porque quiere que todos vengamos a ser salvos. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a encontrar aquí la lectura en Isaías, capítulo 53, verso del 1 al 7. Nos dice así la palabra del Señor, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 53, capítulo 53, verso del 1 al 7. Nos dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él, imagínense, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. El Señor, cuando fue destrozado él, su rostro, todo su cuerpo, no tenía ningún parecido, dice, para que las personas pudieran admirarse de él. Y lo triste es que las personas hoy en día se hacen imágenes de Jesucristo, ¿ok? Queriéndolo mirar, ver cómo Él es, pero la palabra del Señor dice que no hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Nadie quiere ver a alguien algo que no es atractivo. Nosotros siempre tratamos de mirar lo bonito, ¿ok? Entonces así fue el Señor, tan golpeado, tan destrozado, de que no hubo, que no tenía las personas ni lo podían mirar porque estaba destrozado. Él nos dice en el 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y todos le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Todo eso le hicimos al Señor. Lo azotamos, lo hicimos sufrir tanto, cuando Él vino nomás a ayudarnos, a salvarnos. Vio el estado deplorable en que el hombre estaba, y por amarnos tanto, porque somos criaturas a su semejanza, dice el Señor en Génesis 1:27. Entonces, por eso que Él vino a buscarnos, porque nos ama tanto. Y lo curioso es de que nosotros, sin habérselo pedido, Él vino. Imagínate que cuando alguien te ayuda a ti a salir de un problema sin que tú lo hayas pedido, no deberíamos de estar nosotros más agradecidos con esa persona, pero en realidad no somos así. El ser humano es olvidadizo, o se olvida de todos los favores, del bien que otro le hace, y hasta lo llega hasta matar, en este caso como hicimos con nuestro Señor Jesucristo. En el 5, en el verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y castigo de nuestra paz sobre él cayó, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El Señor tiene todo la medicina para que el hombre sea sano.
esencialmente esa medicina que es su santísima, preciosa sangre, que por medio de ella nos quitamos esta enfermedad grandísima que muchos no la miramos, pero está ahí. Y esa es la enfermedad de la lepra, del pecado. Por eso Cristo murió en la cruz, derramó su santa y preciosa sangre para que nosotros fuésemos limpios de esa lepra del pecado, mis amigos, mis hermanos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Jehová, nuestro Dios, allí cargó en nuestro Señor Jesucristo todas nuestras culpas, mis amadísimos hermanos y amigos. Nos dice la palabra del Señor y en análisis de todo esto que hemos leído, cómo es que el hombre le es bien difícil acercarse y permanecer muchas veces con el Señor. Nos dice, aunque la meta de una persona que ha recibido a Cristo Jesús como el Salvador de su alma, el serle fiel a Él nos es muy difícil a nosotros. Por nuestro diario modo de vivir, por las cosas que miramos diariamente en el mundo, ¿ok? Pero la palabra del Señor permanece todo el tiempo. Él nos anima que seamos valientes y que no nos acobardemos dejando o abandonando tan grande salvación. Nos dice en Josué 1:9 que le dice a él, esfuérzate y sé valiente. Así nos dice ahora el Señor otra vez, que nos esforcemos y seamos valientes. En Hebreos 2:1-3, así nos dice también el Señor, que nos esforcemos y seamos valientes, porque no podemos despreciar nosotros tan gran salvación que hay en Él. Recuerden que una vez, uno de estos días del Señor va a venir, nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis 1:7, que va a venir con las nubes y todo ojo le verá, aun aquellos que le traspasaron su cuerpo. Cuando le metieron esa lanza en su cuerpo, todos lo van a mirar. Así que el Señor nos manda a que nos esforcemos, que seamos hombres valientes, porque Él no se place con aquellos que son cobardes, porque dice que los cobardes no podrán entrar al reino de Dios, así nos dice en Apocalipsis 21. Muchas personas ya sea con sinceridad de su corazón o no, quieren arreglar sus pecados o sus vicios, adicciones, enfermedades y todo tipo de problema por sí solos, o buscan ayuda del hombre, como si hubiese alguno con la capacidad de hacerlo. Pero la verdadera realidad es otra. No hay hombre nacido del vientre de una mujer y de un hombre con las capacidades de curarlo todo como lo es nuestro Señor Jesucristo. Y por esta circunstancia es que el ser humano tiende a educarse en lo secular y se vuelve profesional para suplir estas necesidades que a muchos los abaten o los atormentan. Toda la inteligencia del hombre o del ser humano, aunque el hombre no quiera reconocerlo, viene de alguien más. Y sin este alguien nada podría ser posible. Cristo Jesús nos dice en su palabra, la Biblia, en Juan capítulo 15, verso 4-5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano o sarmiento no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid o árbol, así tampoco ustedes o nosotros o yo o todo el mundo no podemos también llevar frutos sin la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas, la mayoría, se les ha enseñado que son suficientemente capaces para lograr con sus propios méritos llegar al cielo. Y aunque hayan cometido todo tipo de pecado o que hayamos cometido todo tipo de pecado, actos abominables y todo tipo de inequidad, pueden comprar con sus méritos de bondad y dinero el pase para llegar al cielo. La Biblia, la cual contiene la mente de Dios, nos dice todo lo contrario.
En ella encontramos la verdadera forma de cómo gozar una vida eterna con Cristo allá en el cielo, mis amadísimos amigos, mis amadísimos hermanos. Pues nos dice en Isaías 64:6 que todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias u obras son también como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Son nuestras maldades las que nos llevan hacia ese lugar llamado infierno, mis amadísimos amigos, un lugar que nunca la persona va a poder salir. Ahora es tiempo que tú puedas arreglar tu vida con nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo al recibirlo a Él como el Salvador de tu alma. Solamente en Cristo Jesús podemos ser limpiados de pecado y no necesitamos ningún sacrificio de parte de uno mismo para ser salvos. Y salvos de ir a una muerte eterna allá en el infierno. En Efesios 2 capítulo 2, verso 8 y 9, nos dice el Espíritu del Señor, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de nosotros o de vosotros, pues es un regalo, no por obras para que nadie se gloríe. No, tú no puedes hacer ninguna obra, que te pueda llevar al cielo, la cual puede limpiarte nuestro Señor Jesucristo. Solamente la sangre de Él puede hacernos limpio de todo pecado si nosotros nos arrepentimos, si lo confesamos a Él ante los hombres, nos bautizamos y vivimos una vida santa. Así nos dice la palabra del Señor. Se oye mucho hablar de las personas, del estado de las personas después que mueren. Siempre se piensa y se dice de la persona ya fallecida que está allá en el cielo gozándose con el Señor. Pero nunca se oye decir del fallecido que allá se está gozando en el infierno. Pues nunca se oye decir así. Nunca he oído hasta ahora decir que una persona, cuando le preguntan qué pasará con esta persona o para dónde se habrá ido, le dicen, allá se fue en el cielo, allá le está cantando al Señor. ¿Cómo puede una persona que no haya recibido al Señor cantándole, cuando solamente cantos inmundos, cantos de brujerías, que se cantan aquí en la tierra, muchos de ellos, que cantos que insultan, se insultan ellos mismos, insultan a su prójimo e insultan al Señor. Entonces, pero la gente dice, allá se fue a gozar en el cielo. Tenemos muchos cantantes de rock que le cantaron al diablo, pero ellos dicen, allá está en el Señor. Tenemos música del Caribe, de estos grandes personajes, que solo cantaban cosas tremendas, pero dicen, allá le están cantando al Señor. Pero si nosotros le decimos a una persona de estas que quizás se fue para el infierno, pues entonces tú ya les caes mal, te vuelves enemigo de ellas, de estas personas, y hasta te quieren matar. Pero en realidad, si estas personas que se murieron, aunque hayan sido muy buenas ante los ojos de los hombres, dice la palabra del Señor, que si no se arrepienten, pues se irán al infierno, pues la paga del pecado es muerte, dice la palabra del Señor, es muerte. Y al decir muerte se refiere a muerte espiritual, muerte del alma. Así nos dice en Ezequiel la palabra del Señor, capítulo 18, verso 20. Dios nos manda en su palabra que nos pongamos a cuentas con Él. En Isaías 1:18 nos dice así, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren rojos, si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, como una granada en su punto culminante de madurez, la cual es de color rojo, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí o un color intenso, vendrán a ser como blanca lana. Así nos dice el Señor, que van a ser nuestra alma si nosotros nos ponemos a cuenta con Él, si recibimos a Cristo, el sacrificio que Él hizo en la cruz, donde derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Así nos dice en 1 Juan 1:7, que la sangre de Cristo nos limpia de toda impureza.
La religión en la cual todo el mundo latinoamericano fue enseñado, y muchos países de Europa también, debido a la religión que los descubridores o los conquistadores y clérigos nos implantaron, nos enseñan cosas que no están en la palabra de Dios y por lo tanto deberán ser ignoradas, pues van en contra de la palabra de Dios, pues enseñan palabras de hombre y no de Dios. Cristo nos dice en su Evangelio escrito por Mateo, capítulo 15, verso 8-9, nos dice así el Señor: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, pues tienen rituales que no son necesarios, sino que son pecados. La persona en su afán de estar cerca a Dios le hacen imágenes creyendo que es Jesucristo, creyendo que es Dios. Lo dibujan a Dios como un viejito todo barbón. Lo dibujan a Jesucristo también así, a la par de él. Ponen allí a una mujer que dicen que es la Virgen. Y en fin, hacen todas estas cosas. ¿Y cómo saben ustedes que Dios está viejito? Recuerden que Dios es un Dios espíritu y nadie lo ha visto. ¿Cómo sabemos? ¿Dónde está la imaginación tan enferma que nos han enseñado a nosotros, mis amadísimos amigos, mis amadísimos hermanos? Dios no le gusta que nos hagamos ninguna imagen en el cielo, que está en el cielo, dice que está en la tierra y que está bajo el mar. Nos dice la palabra del Señor allá en Éxodo capítulo 20, verso 4. Cristo Jesús nos habla en su palabra de que hay un lugar donde el alma nunca tendrá descanso, pues es un lugar de tormento y se llama infierno, donde el gusano nunca muere y el alma estará ahí sufriendo para siempre en ese lugar de fuego y azufre. Así nos dice la palabra del Señor en Marcos 9:44, Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Dios no desea que nadie vaya a este lugar de tormento y en su amor hacia nosotros entregó a lo más precioso que Él tenía, dice. Nos entregó a Jesucristo. Nos dice la palabra del Señor en Juan 3, 16, 17, que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo amado, Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Él no ha venido a juzgar, a condenar, sino que a salvar lo que ya está perdido, lo que se había perdido. Así nos dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 19, verso 10. Entonces, eso es lo que nos dice el Señor, para que fuera... Dios mandó a Jesucristo para que fuera sacrificado como un cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 1:19. Y nosotros lo tuvimos de menos, nos burlamos de él, lo golpeamos, así dice la palabra del Señor en Lucas 22:63, lo escupimos. Mateo 22:67, le rompimos sus vestiduras, lo coronamos como rey, aunque siempre lo fue, poniéndoles una corona de espinas, dice Mateo 27:29, y no creo yo, este es análisis mío, y que no creo que hayan sido espinas cualquiera, pues somos malos, y creo que fueron las más duras, grandes y agudas, para que penetraran en su cabeza. Y no estando nosotros contentos con tal maldad, lo crucificamos en una cruz con otros dos, uno a cada lado. Juan 19:18 nos dice así: y para asegurarnos que estuviese muerto, fue traspasado por una lanza. Así hacemos nosotros, lo traspasamos con una lanza. Cada vez que nosotros cometemos un pecado, Dios se entristece, Cristo se entristece porque lo estamos otra vez crucificando con nuestros pecados. Juan 19:34. Y en su amor nunca profirió él una palabra contra nosotros, nunca nos maldijo, mas con palabras de amor expiró diciendo:
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así nos dice la palabra del Señor en Lucas 23:34. Si todo esto que he leído hasta ahorita no te hace compungir de tu corazón, es que porque tenemos el corazón muy duro. Es una tristeza ver cómo la persona se sacrifica, cómo Dios se sacrificó aquí dando a su Hijo amado, cómo Jesucristo murió en tanta dura pena por nosotros y nosotros nos hagamos de los desatendidos y no queramos ser salvos. Tal vez por la dureza y no por ignorancia, porque el hombre ama al pecado. Nunca muchos entenderemos ese amor de Dios hacia nosotros por la dureza del corazón, pero para el que desea ser salvo y crea a la palabra de Dios de que hay un juicio después de la muerte física del ser humano y que es necesario que todos nos arrepintamos de nuestros pecados y que recibamos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, que le pidamos perdón, que cambiemos nuestra forma de vida pecaminosa para que Él inscriba el nombre de cada uno de nosotros en su libro de la vida, porque ya Él dejó el camino marcado para que nosotros pudiésemos entrar al reino de Dios. Recuerda que nos dice la palabra del Señor en Juan 14:6, que Jesucristo, Él mismo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Cristo nos dice en Juan capítulo 3, versos 3 y 5, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En Marcos 16:16, la palabra del Señor nos dice así: el que creyere y fuese bautizado. Acuérdense que hay estos dos puntos aquí. El que creyere y fuese bautizado. No es solamente se trata en creer, sino que también en esta acción que es de el bautismo. Dios nos manda a que nos bauticemos. Desdichadamente hay muchas congregaciones, que lo segundo lo quitan. Y si quitan lo que está diciendo así, dice Dios que hay de aquel que le quite a mi palabra, porque está en peligro de ser borrado del libro de la vida. Lo que Dios dejó escrito está para que nosotros lo hagamos, mis amadísimos hermanos, ¿no? Porque así nos conocemos y sabemos que somos hijos de Dios. Si nosotros guardamos su palabra tal como está, porque dice la palabra que ninguna tilde de la ley será quitada hasta que se cumpla, hasta que venga su venida. Entonces nosotros tenemos que hacer tal como Él dice. El que creyese y fuese bautizado, dice. No solamente el que creyese, porque si solamente el se cree, nos falta la segunda parte. Acuérdate que Cristo se bautizó, Él no tenía que hacerlo, pero Él nos dio ese ejemplo de sencillez, de humildad. Todas las personas que se arrepintieron en el pasado, que están registrados en la palabra del Señor, fueron bautizados. Y el Antiguo Testamento nos da ejemplo, nos da una sombra del bautismo. Acuérdate cuando dice que todo el pueblo que venía de Egipto, Israel, pasó, dice, por el Mar Rojo. Eso le sirvió como bautismo también. Lo mismo también cuando en el diluvio también fueron bautizados, fueron pasados por agua. Lo mismo Naamán, cuando él le dijo a Eliseo: métete, zambúllete 7 veces en el mar, en el río Jordán, y serás limpio. Es otro prototipo también de bautismo. Y ahora venimos nosotros en muchas congregaciones, personas que han estudiado mucho, te enseñan de otra cosa. Por eso dice la palabra del Señor bien claro que el mucho estudio mata, y a estas personas los ha matado. Tienen sus títulos de teólogos, títulos profesionales, pero han desechado la palabra del Señor, yéndose a fábulas, a libros, historias, y dejan a la Biblia aparte. Ya no le creen, nomás le creen una parte. Entonces, dice la palabra del Señor que el que creyese y fuese bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Qué tristeza si no obedecemos estas palabras, amigos y amigos. La vida del hombre acá en la tierra es muy corta. En cambio, la vida en el cielo, para el que cree estas palabras de Cristo, gozará y vivirá sin ninguna pena allá en el cielo. Pero para el que pospone su tiempo y no quiere venir a Jesucristo para que lo salve, porque ama al pecado del mundo, de la carne y del diablo, y no cree en estas palabras de Cristo, se muere sin arrepentirse, pues va a tener muchas penas, dolores, llantos eternos allá en el infierno.
La palabra de Cristo dice en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Así como está en Mateo 28:19, que Cristo mismo nos dice él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te bautiza. ¿Por qué se bautiza la persona? Dice acá, siempre en el 2:38, para perdón del pecado. Y cuando tú sos perdonado de pecados, el Señor te da el don o regalo del Espíritu Santo, porque no hay ningún otro nombre, dice la palabra del Señor, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así nos dice la palabra del Señor en Hechos 4:12. Y que solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, no que nadie te engañe diciendo que hay otro mediador ante Dios Padre. Solamente Jesucristo es el único que puede interceder por ti. Por lo tanto, cuando le pidas tú a Dios, pídeles por medio de nuestro Señor Jesucristo. No te acerques por ningún muñeco, por ningún nombre, de hombres muertos, que esos ya están muertos, esos ya van a ser juzgados o están juzgándose, Solamente cree en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que está vivo, Él es el que te puede oír. Los muertos no oyen. El único que te puede oír es el diablo, es el demonio. Ese sí te oye todo el tiempo y muchas veces hasta te contesta. Nos dice la palabra del Señor en Oseas 4:12, que detrás de un muñeco, detrás de toda esta imagen muy bonita que te la hagan, mi amadísimo amigo, mi amadísimo hermano, hay un demonio allí, dice. Y eso no lo digo yo, por eso te doy la cita bíblica. Da pena con muchos de los seguidores de Cristo Jesús que solo creen a medias las palabras de Él, pues se basan en sus propias opiniones y desvalidecen las palabras del Señor Jesucristo. De eso nos advierte Dios en Proverbios capítulo 3, versos 5, 6 y 7. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus pasos. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Así nos manda el Señor. La palabra de salvación está cerca de ti, dice el Señor. En Romanos 10, 8, 11, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y confiesas en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Acuérdate que cuando el hombre muere, va a venir ante Dios a ser juzgado, porque dice la palabra del Señor en Hebreos 10, 17, de que está establecido de que el hombre muera una vez y después a juicio. Una sola vez. Jesucristo fue sacrificado una sola vez también, dice, y no se tiene que andar sacrificando una y otra vez. En muchas iglesias a Jesucristo lo sacrifican cada vez que dicen que comulgan, parten el pan, parten el emblema, en uno se llama hostia, otro se llama pan sin levadura, lo parten y literalmente creen que están partiendo a Jesucristo. Cristo se murió una sola vez, una sola vez, así como el hombre muere una sola vez y ya no puede ser muerto otra vez. Entonces Cristo murió una sola vez por ti, por lo tanto estamos cometiendo otra vez asesinato contra nuestro Señor. Lo estamos sacrificando al Señor. Salid de eso, dice el Señor en Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Salid de ellos, de esto, y no compartas con ellos el castigo que viene para ellos, nos dice la palabra del Señor. Entonces nos dice la palabra del Señor en Romanos, así como ya le dije, de que tú tienes que confesar a nuestro Señor Jesucristo, decir que Él es el Señor que fue levantado de los muertos para que seas salvo. Y tienes que confesarlo ante los hombres, nos dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 10, versos 32 y 33, que si confesamos su nombre ante los hombres aquí en la tierra, Él nos confesará ante Dios Padre que está en el cielo. Pero si lo negamos aquí nosotros ante los hombres, Él nos va a negar allá ante Dios Padre que está en el cielo. Yo te aconsejo que a mi amigo, mi amiga,
o hermano que te ha salido del Señor, que ya no huyas de él, porque él no tomará por ignorancia o ignorante a nadie. Él desea que todo el mundo venga al arrepentimiento, porque habrá un día en que todos seremos juzgados, dice la palabra del Señor. ¿Por quién? Seremos juzgados por Cristo Jesús. Así nos dice la palabra del Señor en Hechos 17, verso 30 y 31. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, mas la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así nos dice la palabra del Señor, mis amadísimos amigos, mis amadísimos hermanos. Ya no huyamos de el Señor. Si tú no eres hijo del Señor todavía, porque se nos ha dicho que somos todos hijos de Dios, pero eso es mentira. Somos hijos de ira. Mientras no recibimos al Señor Jesucristo como el Salvador de nuestra alma, todos somos hijos de ira y estamos destituidos de ir al cielo, de esa gloria que nos enseña la palabra del Señor. Nos dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe en Cristo Jesús, ahora tenemos paz con Dios. Imagínate, tenemos paz con Dios y ya no somos hijos de ira. Cuando tú te arrepientes de todos tus pecados, se los confiesas al Señor y le pides perdón, Él te escribe en este libro que Él tiene, se llama Libro de la Vida, y todos tus pecados que hayas cometido, Él se olvida de ellos y ya nunca se va a acordar, dice la palabra del Señor. Así nos dice la palabra del Señor en Hebreo 17, en Hebreo 17, 10:17. Así nos dice la palabra del Señor. Nunca se va a acordar de ellos. Él te inscribe en el libro de la vida. Porque cuando vengamos al cielo, todos los muertos, dice, que estén ya en el sepulcro y que hayan muerto habiendo recibido a Cristo, y aún los que no lo recibieron, todos y los que estemos vivos, que los vamos a seguir a ellos, vamos a venir ante este trono de justicia que está en el cielo, y los libros serán abiertos, dice, y vamos a ser juzgados de acuerdo a las obras que están en esos libros. Si tú has recibido a Cristo, ya no te tienes que preocupar, porque ya todas las cosas malas Él ya las borró, de esos libros, solamente las cosas buenas que tú has hecho en vida, después que recibiste al Señor, estarán allí anotados. Y tu nombre escrito en este libro maravilloso, se llama el libro de la vida, el cual, todos los que estén inscritos allí, Dios los va a llamar y les va a decir que pasen y se gocen al reino del cielo. Dice la palabra del Señor que en el cielo hay muchas mansiones, No permitas que el enemigo, que el diablo, que los cuidados de este mundo te quiten esa mansión que tú tienes. Tal vez estés durmiendo bajo un árbol, bajo una carpa ya sea de plástica o también quizás de cartón, mi amado. No te preocupes por eso. Si tú estás en justicia, vas a tener tu mansión allá en el cielo, pero para que la tengas, tú tienes que acercarte a Jesucristo. Hoy es el día de salvación, no desprecies la palabra del Señor para que tú no vayas a ese lugar de tormento, infierno, donde dice la palabra del Señor que el gusano nunca muere, donde será el crujir de dientes, dice la palabra del Señor. Mi amadísimo hermano, mi amadísimo amigo, muchísimas gracias por haber escuchado esta media hora de este video. Espero que medites en lo que te dice el Señor, que te ha dicho el Señor esta mañana. Arrepiéntete, mi amigo, mi hermano, sigue el camino, vuelve otra vez a los caminos del Señor. No te preocupes si las personas te dicen, mira, y ese era cristiano y cómo anda. No le pongas cuidado, esas son voces del enemigo. Tú vuelve a tu camino y hazte el sordo. Jesucristo lo escupimos, lo golpeamos, le pusimos esa corona de espina, le traspasamos su costado y Él siempre estuvo calladito. Él no dijo nada. Entonces nosotros así seamos nosotros. Sigamos el ejemplo de nuestro Maestro, de nuestro Rey de Reyes, el que un día va a venir a juzgar al mundo. Y todo ojo, dice la palabra del Señor en Apocalipsis 1:7, lo verá, y aún aquellos que lo mataron. Nosotros, acuérdate que Jesús
todos lo matamos a él. Por nuestras rebeliones fueron los que lo mataron. Que el Señor te bendiga este día, te dé lo que necesitas para vivir. Y recuérdate, Dios está más cerca de ti. Confía en Él, pídele a Él y Él te satisfacerá los deseos diarios que necesitas en esta vida, mi amadísimo amigo. Dice la palabra del Señor en Salmo 51, el Salmo 51, verso 6, que Él a un corazón contrito y humillado no lo despreciará. Que el Señor te bendiga, que la paz de Cristo esté contigo, en Cristo Jesús. Gracias amigos, gracias hermanos y gracias Santísimo Señor Jesucristo, Santísimo Espíritu Santo, por permitirme traerles la santa palabra este día. Amén y amén.